Bienvenido a la Edad Media, una época en la que estornudar fuerte podía ser señal de brujería y los cerdos podían ser juzgados por asesinato. Si esperas justicia, mejor baja tus expectativas a un nivel entre lo absurdo y lo apocalíptico. En este video, nos lanzamos de cabeza a las leyes más ridículas que alguna vez adornaron un pergamino. Leyes que no tenían sentido entonces, y menos ahora. Desde cabras criminales hasta colores ilegales de ropa, el sistema legal medieval era menos Estado de Derecho y más lo que soñó el obispo anoche. Prepárate para reír, encogerte de hombros y soltar uno que otro suspiro mientras te llevamos por este circo histórico de locura legal. No olvides dar like, comentar tu ley rara favorita y suscribirte, porque la próxima vez podríamos mostrarte cómo una barra de pan causó una ejecución. Que empiece la locura. Hablemos del glorioso sistema legal de la Edad Media. Un sistema tan hermético que la lógica tuvo que exiliarse. Las leyes de entonces no se escribían basadas en la razón, la ciencia ni el sentido común. No, señor. A menudo eran dictadas por visiones sagradas, resacas reales, y lo que el viejo Greg, el chismoso del pueblo, dijo el domingo pasado. La justicia no era ciega, estaba con los ojos vendados, daba vueltas y la lanzaban a un pozo de fuego y azufre. La mayoría de las leyes fueron escritas por gente que leía latín, pero nunca ordeñó una vaca. Imagínate ser juzgado por robar un pollo por alguien que cree que los estornudos vienen de los demonios. Esto no era un sistema de justicia, era una obra de teatro. Así que, antes de juzgarlos muy duro, recordemos, hicieron lo mejor que pudieron, mientras creían que la tierra era plana, que las brujas volaban en escobas y que los tomates eran sospechosos. Bienvenidos a los fundamentos del derecho medieval, que la razón descanse en paz. Hablemos de la palabra absurdo, un término que hoy usamos para hablar de piña en la pizza o calcetas con sandalias. Pero en la Edad Media, absurdo jugaba en otra liga. Era una época en la que prohibir los baños tenía todo el sentido del mundo, y llevar a juicio a un cerdo por asesinato era considerado el pináculo del derecho civilizado. Lo que hoy nos parece una joya de la comedia, ellos lo veían como orden divino. Imagina explicarle a un juez medieval que quemar a alguien por estornudar quizás era un poco exagerado. Probablemente asentiría, y luego ordenaría que te arranquen la lengua por blasfemia. La absurdidad de la ley medieval no estaba en su intención. Ellos realmente creían que protegían el orden. Solo que su idea de orden incluía muchas sanguijuelas, grilletes y ejecuciones públicas. Así que cuando llamamos a estas leyes absurdas, no nos burlamos del pasado. Solo reconocemos que la lógica se tomó un café de 1000 años. Si creías que las leyes eran raras, espera a saber quién las escribía. Spoiler. No era un consejo de sabios filósofos tomando té. Era la Iglesia. Sí, la misma institución que pensaba que bailar invocaba demonios y que los zurdos eran sospechosos. En la Europa medieval, la autoridad divina no era solo una vibra, era la base legal. Sacerdotes, obispos y algún que otro monje medio ciego fueron los cerebros detrás de leyes que prohibían bañarse. Castigaban la curiosidad y promovían el miedo como deber cívico. Los libros de leyes parecían más manuales de exorcismo, y la confesión servía menos para perdonar y más para recolectar pruebas legales. La Iglesia no solo guiaba almas, también guiaba arrestos. Si Dios estornudaba, alguien acababa en la hoguera. Cuando las escrituras se convirtieron en estatuto, podías ir a la cárcel por comer carne el día equivocado o tararear con demasiada alegría durante la cuaresma. Así que la próxima vez que te moleste una multa de estacionamiento, agradece que al menos no te llaman hereje por aparcar en paralelo. Ah, sí, la igualdad ante la ley, un concepto que los medievales manejaban con la gracia de una vaca sobre hielo. ¿Eras noble y accidentalmente decapitaste a tu vecino en un duelo? Una pequeña multa y una mirada severa. ¿Pero eras campesino y robaste un pan para no morir de hambre? Directo a la horca. Y rápido, que hay fila. La justicia medieval funcionaba con una fórmula simple. Cuanto más rica tu ropa, más leve tu condena. Algunos nobles incluso tenían el privilegio de elegir su método de ejecución, porque nada dice justicia como morir a la carte. Mientras tanto,
los pobres solo podían rezar para que la cuerda fuera nueva y no se rompiera a la mitad. La ley no solo ignoraba la desigualdad, le daba una espada y una corona. Así que, la próxima vez que quieras quejarte de los impuestos, alégrate de que nadie esté evaluando tu clase social antes de decidir si puedes conservar las rótulas. La justicia en la Edad Media tenía un gusto especial por el drama. Los juicios no eran solo procedimientos legales, eran verdaderos espectáculos públicos. Imagínalo, un hombre atado a un poste en la plaza del pueblo, rodeado de una multitud que aplaude mientras come castañas asadas, mientras el pregonero lee su crimen en latín teatral. El castigo no era solo para corregir errores, era una advertencia, un sermón y, lo más importante, entretenimiento gratuito. Piénsalo como el Netflix de los años de peste. Desde azotes públicos hasta inventos creativos como la flauta de la vergüenza o máscaras de hierro con orejas de burro, todo estaba diseñado para decir, el crimen no paga, pero exprimiremos tu sufrimiento por audiencia. En algunos pueblos, una buena ejecución atraía más público que la fiesta de la cosecha. No era justicia, era el horario estelar medieval. Cuando algo salía mal en la Edad Media, la gente no preguntaba ¿por qué?, sino ¿a quién quemamos por esto? ¿Una enfermedad? Claramente una bruja. ¿Mala cosecha? Obviamente la cabra miró mal a la luna. ¿Un rayo? Seguro fue culpa de la viuda de la esquina que tiene demasiados gatos. Los legisladores medievales no necesitaban ciencia cuando tenían chivos expiatorios. La superstición no era solo social, era judicial. Juicios enteros se basaban en que alguien tenía vibras raras o poseía una escoba. Ganado, viudas, pelirrojos e incluso el mal clima eran sospechosos legales. Si tu vaca daba leche agria, era bastante probable que tu vecino acabara en la hoguera. La justicia no era ciega, era paranoica, desinformada y altamente inflamable. Pasemos ahora a uno de los dramas legales más porcinos de la historia. Corría el año 1386 y el crimen, asesinato. ¿La acusada? Una cerda. Sí, una cerda adulta fue llevada a juicio en Francia por supuestamente haber matado a un niño. Se presentó ante el tribunal, encadenada, con un abogado, sí de verdad, mientras los aldeanos observaban en solemne silencio. Tan solemne como se puede estar viendo a un tocino en juicio. El proceso incluyó testimonios, argumentos legales y, por supuesto, una sentencia pública. La cerda fue declarada culpable y condenada a la horca. Se hizo justicia, o posiblemente jamón curado. En esa época no era una broma. Las autoridades creían que los animales podían tener responsabilidad moral, y si rompían la ley, debían ser castigados. Así comenzó la gran tradición medieval de juzgar cabras, cerdos, vacas e incluso insectos. Y tú te quejas del tribunal de tráfico. Quizás te preguntes, ¿cómo sobrevivieron estas leyes absurdas durante siglos sin que alguien se levantara y gritara? ¡Esperen! ¿De verdad vamos a ejecutar a un cerdo? La respuesta es simple. El miedo y la ignorancia son excelentes niñeras. En un mundo donde la mayoría no sabía leer, los libros estaban encadenados a las paredes y los curas eran tratados como routers Wi-Fi de Dios, cuestionar la autoridad era tan arriesgado como abrazar un cactus en llamas. La educación era un lujo y la obediencia obligatoria. La gente seguía las leyes no porque las entendiera, sino porque temía a quienes sí lo hacían. Es difícil rebelarse cuando lo único que sabes firmar es la señal de la cruz. Y cuando todos creen que los rayos son castigos divinos, cuestionar la ley se convierte en herejía. Y la herejía termina con justicia sabor a barbacoa. Así que sí, las leyes duraron, porque el terror tiene una fecha de caducidad muy, muy lejana. En la Edad Media, investigación era una palabra elegante que nadie se molestaba en definir. ¿Para qué pruebas si tienes chismes? Los juicios a menudo comenzaban con alguien diciendo, escuché que habla con gatos, y ¡pum!, bruja, sin huellas, sin interrogatorio, solo vibras y antorchas. Si a tu vecino no le gustaba tu sopa, felicidades, ahora estás en juicio por envenenar a medio pueblo. Y una vez acusado, tu mejor defensa era morir rápido o llorar lo suficientemente fuerte como para entretener.
Los jueces no buscaban la verdad, buscaban cerrar el caso, o al menos una confesión para anotar en los márgenes de un manuscrito en latín. El sistema judicial funcionaba a base de rumores, con una justicia más rápida que una plaga medieval y con la misma lógica. Bienvenido a la ley medieval, alimentada por la paranoia, confirmada por el cotilleo y cerrada con una buena hoguera pública. Eficiencia en su forma más inflamable. Las leyes medievales no eran solo reglas, eran espejos, oscuros, agrietados y a veces manchados con sangre de cabra, pero espejos al fin y al cabo. Reflejaban una sociedad construida sobre el miedo, la superstición y el buen viejo favoritismo. Si eras rico, hombre cristiano y llevabas un sombrero ridículo, la ley se torcía como un contorsionista para perdonar tus pecados. Todos los demás, buena suerte esquivando la hoguera. Las leyes apuntaban a los débiles, mujeres, campesinos, minorías y cualquiera cuya existencia incomodara a alguien más rico. Pero no digamos que los legisladores medievales carecían de creatividad. Eran básicamente los Picasso de la injusticia. Desde multas por vestimenta hasta juicios a roedores, su imaginación no conocía la misericordia. El sistema estaba tan retorcido que podía ser condenado por sonreírle a la persona equivocada o vestir de púrpura sin permiso. No era solo injusto, era arte escénico con consecuencias. ¿Y el público? Todos demasiado asustados para parpadear. Y así, valiente espectador, has sobrevivido al primer bocado de la justicia medieval, donde los cerdos eran juzgados, la tela púrpura era traición, y ser pobre ya era un crimen. Pero no te relajes demasiado. Lo que hemos visto es solo el aperitivo. El plato principal todavía se está cocinando en el horno absurdo de la historia. Por delante nos espera un carnaval de caos judicial, donde se excomulgan peces, se interrogan cadáveres y los clérigos discuten con tormentas. ¿Creías que la burocracia moderna era mala? Intenta declararte inocente mientras una cabra con peluca testifica en tu contra. Así que ajusta tus botas de cuero, afila tu sentido del humor y prepárate para un desfile de castigos, prejuicios y puras tonterías. El mundo medieval no solo escribió leyes, escribió remates de chistes. Y esto apenas comienza. Bienvenido al segundo acto de nuestra farsa legal, donde la equidad se va temprano y la pobreza se castiga como si fuera un crimen. En la corte medieval, la justicia no era ciega, tenía muy buen ojo para las bolsas de monedas. Cuanto más pobre eras, más rápido caía el mazo, normalmente sobre tus dedos. ¿Perdiste una barra de pan? Pierdes una mano. ¿No podías pagar una multa? ¡Felicidades! Te ganaste una buena flagelación pública. ¿Y los ricos? Podían comprar el perdón, incluso si su pasatiempo era prender fuego a campesinos. Las leyes no trataban de moralidad, sino de mantener la jerarquía. En resumen, si eras pobre, hasta estornudar muy fuerte podía costarte la excomunión. Así que ajusta el cinturón, no por el hambre, sino para que no se te caigan los pantalones mientras huyes de los guardias. Permítanos presentarle a Jean, un humilde campesino con el terrible crimen de tener hambre. Un día su estómago rugió más fuerte que las campanas de la iglesia, y una solitaria barra de pan en la ventana de un noble se volvió demasiado tentadora. La tomó, solo una barra. ¿El castigo? Juicio público y una mano menos. En un mundo donde robar oro podía darte solo una advertencia si eras rico, robar pan por hambre significaba convertirte en un ejemplo viviente. La historia de Jean no era única. Era el protocolo. Al tribunal no le importaban las intenciones, solo dar el ejemplo y mantener a los pobres con miedo. Y así, la justicia cortó una mano para salvar una amiga. ¿Justo? No. Medieval. Sin duda. Entonces, ¿por qué los pobres no simplemente pagaban una multa en lugar de perder una mano, una nariz o su dignidad? Giro de trama. No tenían dinero. En la gran lógica económica de la Edad Media, las multas eran para los ricos. Los pobres obtenían la experiencia completa. Humillación pública, castigo físico y, a veces, ambos al mismo tiempo, como ser azotado mientras estabas parado dentro de un barril con la etiqueta ladrón.
Las autoridades pensaban, ¿para qué gastar papel cuando puedes dar una lección con un palo? No se trataba de justicia. Era teatro. ¿Y el escenario? Justo en medio de la plaza del mercado, por supuesto. El lugar perfecto para una dosis máxima de vergüenza y valor de entretenimiento. Porque nada dice justicia como golpear a un hombre hambriento mientras el malabarista del pueblo hace su calentamiento. En la Edad Media, la moda no era solo una cuestión de estilo, era un delito penal. Los pobres no podían usar ciertas telas o colores, porque claramente un campesino hambriento vestido de púrpura era más amenazante que un caballero con espada. Así nacieron las leyes suntuarias, normas que dictaban lo que podías vestir según tu clase social. Terciopelo, prohibido. Seda, solo si tus antepasados tenían más títulos que tú nombres. Incluso el tinte rojo era un lujo. Dios nos libre de que un granjero luzca festivo. Si un pobre se atrevía a vestir la tela equivocada, podía recibir una multa, ser azotado o forzado a hacer la caminata de la vergüenza medieval, desnudado frente a todo el mercado, junto con su dignidad. Porque nada grita justicia como golpear a un hombre por lucir demasiado elegante mientras muere de hambre. En la Edad Media, comer carne no solo era cuestión de hambre, sino un privilegio de clase. En días festivos, solo las clases altas podían darse el lujo de disfrutar comidas nobles, como ganso asado o carne de res salada. Si atrapaban a un campesino masticando algo más lujoso que un nabo, el castigo era rápido y ridículo. Imagina a un hombre hambriento dando un mordisco furtivo a un trozo de cerdo en un día religioso, solo para ser arrastrado fuera de su choza y azotado en público por arrogancia culinaria. La iglesia y la nobleza decían que era para preservar el orden y la pureza, pero en realidad solo preservaban el monopolio sobre la carne. Así que mientras el señor masticaba venado con los dedos grasientos, los pobres solo podían aspirar el aroma y rezar para que su repollo no los llevara a la cárcel. En la época medieval, no tener hogar no solo era una desgracia, era prácticamente ilegal. La lógica era sencilla. Si no tenías techo, claramente eras una amenaza para la sociedad. Los vagabundos eran vistos como plagas, como ratas con opiniones. Las leyes permitían a los pueblos echarlos, encerrarlos o, ¿por qué no?, venderlos como mano de obra forzada. Imagina a un hombre descalzo durmiendo bajo un puente, despertado no por el sol, sino por un guardia con un palo gritando: «Estás arrestado por existir». Si protestaba, lo acusaban de alterar la paz pública. Si se quedaba en silencio, lo acusaban de merodear. Un verdadero perder-perder. La solución: poseer mágicamente tierras y pagar impuestos. Fácil, ¿verdad? Porque nada dice justicia como castigar a la gente por respirar sin tener propiedad. En la gran carrera armamentista medieval, solo los nobles podían portar armas, porque claramente apuñalar era un privilegio de sangre azul. La ley decía, si eras pobre y te encontraban con un arma, incluso un cuchillo de cocina, ibas a la cárcel más rápido de lo que podías decir. Solo voy a cortar cebollas. Por supuesto, los nobles podían pasearse con espadas del tamaño de un poste de bandera, incluso completamente borrachos, y aún así ser elogiados por su honor. Pero un campesino con una daga oxidada para defenderse, traición. Un pobre desgraciado fue arrestado por llevar un cuchillo de cocina al mercado. Dijo que iba a vender nabos, no a iniciar una rebelión. El juez no quedó convencido. La moraleja: en la justicia medieval, no importa qué llevas, sino quién lo lleva. En el mundo medieval, la justicia no esperaba a la adultez. Se esperaba que los niños pobres obedecieran la ley igual que los caballeros, solo que sin armadura, espada o la menor idea. Si un niño hambriento de 7 años se atrevía a robar un trozo de pan, la solución era simple: azotes públicos. Un niño pequeño atrapado robando una manzana, arrastrado a la plaza del pueblo, atado a un poste y azotado mientras los espectadores asentían con aprobación, porque claramente la disciplina forja el carácter. Mientras tanto, un niño noble que incendiaba un granero durante su tiempo de juego probablemente recibía un pony para calmarse. ¿Igualdad? No exactamente,
Un niño recibe pan y moretones, el otro aburrimiento y un soborno. Crianza medieval, una emocionante mezcla de castigo físico y favoritismo descarado. Las iglesias en la Edad Media se suponían santuarios, pero solo si tu túnica costaba más que un mes de salario y tus zapatos no olían a establo. Si eras pobre y te atrevías a entrar a una gran catedral, te recibía la santa ira completa. Un sacerdote rojo de furia, un coro escandalizado y un guardia entusiasta con un palo. ¿La razón? Tu presencia profanaba el espacio sagrado. Aparentemente, a Dios le gustaban los suelos de mármol, los cálices de oro y cero campesinos. Algunas catedrales incluso tenían letreros que básicamente decían, sin camisa, sin zapatos, sin seda, sin salvación. Así que si tu alma necesitaba salvación, pero tu bolsillo estaba vacío, mejor suerte en la próxima vida. En la Edad Media, simplemente existir venía con una factura, si eras pobre. Se llamaba el impuesto por cabeza, o más precisamente, el impuesto de felicidades, estás respirando. Cada campesino, sin importar cuán vacía estuviera su olla o cuántos nabos tuviera como patrimonio, debía pagar por el privilegio de estar vivo. ¿No podías pagar? No pasa nada. El reino ofrecía una alternativa generosa. Trabajo agotador hasta que pagaras tu deuda o tu columna vertebral dijera basta. Lo que ocurriera primero. Mientras los nobles se bañaban en aceites perfumados y debatían poesía, los campesinos debatían si vender su único par de zapatos sería suficiente para cubrir esta celebración anual del sufrimiento. No se trataba tanto de recaudar fondos, sino de recordar a los pobres que ser pobre no solo era inconveniente, era ilegal. En los tribunales medievales, la justicia a menudo se resumía en un principio simple: culpar al pobre. Cuando ocurría un crimen y el verdadero culpable era demasiado poderoso, rico o bien conectado, la solución era atrapar a algún campesino desafortunado y convertirlo en el villano oficial. ¿El grupo de caza del señor local incendió un granero por accidente? Fácil. Arrestar al campesino descalzo más cercano y acusarlo de brujería por fuego. Los juicios eran más bien obras de teatro, donde el final ya estaba escrito, y el acusado solo estaba allí para dar una actuación trágica. No era raro que estos chivos expiatorios confesaran bajo tortura crímenes que ni siquiera comprendían. En la Edad Media, ser pobre no solo era mala suerte, era como llevar un cartel que decía, culpable hasta que se demuestre que eres rico. Después de recorrer este desfile de leyes y castigos absurdos, uno no puede evitar preguntarse, ¿existió alguna vez la justicia para los pobres en la Edad Media? ¿O era la ley simplemente un elaborado guión escrito por los ricos, actuado sobre las espaldas de los campesinos y aplicado por gente que jamás pasó hambre? Imagina tratar de explicar este sistema legal hoy. O sea que ser pobre era ilegal. Sí. Y la pena solía ser la crueldad más creativa posible. Desde manos cortadas hasta niños azotados, desde violaciones del código de vestimenta hasta impuestos por simplemente existir, ser pobre no solo era difícil, era prácticamente un delito. Lo único más injusto que las leyes era el silencio que las seguía, sin protestas, sin apelaciones. Solo el sonido de una bolsa de monedas, muy lejos, en el bolsillo de un noble. Bienvenido a la Edad Media, donde la justicia no solo era ciega, también ladraba, gruñía y a veces mordía los muebles. En una época en la que se creía que el pecado podía infectar el alma, como los piojos en la túnica de un monje, tenía perfecto sentido pensar que los animales también podían cometer crímenes. Así nació una de las tradiciones legales más bizarras de la historia: llevar a los animales a juicio. Vacas acusadas de asesinato, cerdos de homicidio, ratas de destrucción organizada de cultivos. No era broma, había jueces, fiscales e incluso abogados defensores. Imagina a un cerdo en el banquillo mientras todo el pueblo escuchaba su testimonio, gruñidos tomados con suma seriedad. Hoy suena absurdo, pero para la mentalidad medieval era una forma de mostrar que nadie, ni siquiera una gallina, estaba por encima de la ley. Y sí, ¿podían ser ejecutados? Por supuesto. La justicia no solo era ciega,
También era totalmente neutral entre especies. Más o menos. En el año 1386, el adormilado pueblo de Falaise, en Francia, fue testigo de uno de los espectáculos más absurdos en la historia legal: la ejecución pública de una cerda. No, no una metáfora, una cerda literal, acusada de asesinar a un niño. El juicio se celebró con toda la pompa y seriedad que se esperaría para un criminal humano. Hubo un juez, un fiscal, testigos e incluso un abogado defensor, aunque el único crimen real de la cerda fue ser, bueno, una cerda. Para reforzar la gravedad del asunto, vistieron a la cerda con ropa humana, la pasearon por el pueblo y luego la sentenciaron a muerte por ahorcamiento. Esto no era sátira, era la ley. Los habitantes se reunieron para mirar, horrorizados y entretenidos, como si estuvieran viendo una obra de teatro moral protagonizada por Porky la delincuente. Este caso no fue una excepción. Marcó un precedente bizarro para responsabilizar penalmente a los animales. Así que abróchense los cinturones y escondan las pezuñas. La justicia medieval está a punto de volverse aún más loca. En la ley medieval, la igualdad tomó un giro bastante extraño. Si una persona podía ser juzgada por un crimen, también lo podía ser un cerdo, una vaca o incluso un ganso. La doctrina legal de la época afirmaba que si un animal dañaba a un humano, debía enfrentar las mismas consecuencias que un criminal. Un cerdo que mordía a un niño, juicio y posible ejecución. Un caballo que daba una patada, directo al tribunal. No era un espectáculo de feria, era ley escrita. Creían que los animales poseían agencia moral y, por tanto, responsabilidad legal. La lógica: si un sirviente que mataba accidentalmente a alguien podía ser ahorcado, entonces un burro con mal genio no debía salir impune. En eso, los medievales no discriminaban. Al menos no por especie. Para ellos, la justicia no solo era ciega, sino también completamente confundida. Si se podía juzgar a los cerdos por asesinato, entonces los ratones no podían salirse con la suya, con el vandalismo. Al menos no en la Europa medieval. Créelo o no, las ratas eran demandadas por destruir cultivos y propagar enfermedades. Se llevaban a cabo juicios completos, con abogados, citaciones judiciales y veredictos. En un caso surrealista, un pueblo emitió una orden de desalojo oficial a una colonia de ratas, amablemente solicitando que abandonaran la aldea o se atuvieran a las consecuencias. Por supuesto, las ratas no se presentaron en el tribunal. Su abogado, un humano de verdad, argumentó que el viaje era demasiado peligroso debido a todos los gatos. El juez, desconcertado pero comprometido con la justicia, reprogramó la audiencia. Sí, las ratas recibieron más empatía legal que algunos campesinos. En algún lugar entre la justicia y el absurdo, esta fue la ley en su forma más teatral. Cuando las cosechas fallaban, era más fácil culpar a unos bigotes que al clima. En el extraño teatro de la justicia medieval, incluso los insectos tenían su día en la corte. Sí, abogados reales defendían escarabajos, orugas y gorgojos, acusados de crímenes como comerse las cosechas o infestar tierras sagradas. Un documento histórico describe a un abogado defendiendo apasionadamente a un grupo de insectos, argumentando que tenían un derecho divino a existir, al igual que los humanos. El juicio duró días. El tribunal, lleno de campesinos enfadados y clérigos confundidos, escuchó mientras el abogado citaba las escrituras, la naturaleza e incluso la filosofía antigua para probar que los bichos no eran criminales, solo vegetarianos incomprendidos. El juez no parecía del todo convencido, pero permitió que el proceso continuara. La fiscalía exigía una exterminación masiva, mientras que la defensa pedía una reubicación a campos desocupados. Solo en la Edad Media un escarabajo necesitaba un abogado y un sacerdote para demostrar que no era malvado. En los anales del drama judicial medieval, nada supera el infame juicio de una vaca acusada de asesinato. El cargo: haber corneado fatalmente a su dueño durante lo que los testigos describieron como una discusión sobre la técnica de ordeño. La sala estaba llena: campesinos, sacerdotes y una vaca muy confundida. La fiscalía la presentó como una bestia violenta con historial de agresión.
La defensa respondió, fue provocada, sobrecargada de trabajo y mal alimentada. Los testigos subieron al estrado, recreando dramáticamente la cornada mortal con un muñeco de heno y mugidos muy teatrales. El juez, dividido entre la justicia y el sentido común, ordenó un nuevo juicio. Pero al final, la vaca fue declarada culpable y sentenciada a muerte por ahorcamiento. Sí, construyeron una horca para una vaca. Fue una escena que capturó perfectamente la lógica de la época. Ante la duda, juzga al ganado. A estas alturas, la Edad Media había entrado claramente en su etapa de drama judicial animal. Burros, perros, gallinas, todos tuvieron su día en el tribunal. Un burro acusado de patear a un monje durante la oración matutina, culpable. Un gallo culpado por cantar a la hora equivocada, interrumpiendo un funeral. Sentenciado al exilio, sí, el pollo fue desterrado. Perros, visitantes habituales del estrado, a menudo acusados de morder nobles, o peor aún, mirarlos con mala cara. Pero la pregunta que flota como un queso pasado, ¿realmente creían los medievales que los animales entendían la culpa? ¿O eran estos juicios extraños la versión legal de golpear una pared? Sea como sea, se aseguraban de que los documentos fueran impecables, los castigos teatrales y el absurdo, absoluto. Cuando los animales eran declarados culpables en los tribunales medievales, los castigos no eran solo simbólicos, eran horriblemente reales. Un cerdo condenado a muerte, ahorcado en la plaza del pueblo, un perro acusado de asesinato, decapitado públicamente. Ni siquiera las gallinas se salvaban. Algunas fueron quemadas vivas por poner huevos en domingo, porque claramente ese era el horario del diablo. Estos no eran casos aislados, eran procedimientos legales completos, con papeleo, testigos y jueces que probablemente tenían cosas más importantes que hacer, como preguntarse por qué acababan de condenar a muerte a un ganso. La Edad Media realmente creía en el castigo igualitario para todas las especies, incluso si algunas no podían defenderse. Si alguna vez dudas de la creatividad humana para la crueldad, solo recuerda. En algún lugar, un grupo de monjes observó solemnemente cómo ejecutaban a una vaca por homicidio involuntario. En la lógica medieval del uno por todos, la justicia no se detenía en la culpa individual. Si un cerdo de la piara cometía un crimen, digamos, morderle el dedo meñique del pie a un noble, no era solo ese cerdo el que iba a juicio. No, toda la piara recibía una reservación grupal directa al infierno. Familias enteras de cerdos eran arrestadas, encadenadas y condenadas ceremonialmente a la hoguera, por si acaso el mal comportamiento era contagioso. Imagina un tribunal donde el juez anuncia solemnemente: los 27 cerdos son condenados a muerte por fuego, por la travesura de uno solo. Es como castigar a todos los invitados de una fiesta porque uno se robó el queso. Excepto que la fiesta es un corral, los invitados son cerdos y el castigo es barbacoa medieval. Claramente, el castigo colectivo no lo inventaron los maestros, lo perfeccionaron los fiscales porcinos. En la sociedad medieval, los animales no eran solo ganado, eran ciudadanos no oficiales con una peligrosa cuota de responsabilidad social. Si una cabra derramaba un cubo de leche o un gallo cantaba durante un sermón, no era una simple travesura, era desobediencia civil. Esto no era una broma para los aldeanos, que realmente creían que los cerdos, burros e incluso los gansos tenían la capacidad moral de distinguir el bien del mal. La idea era simple. Si un humano podía ser castigado por alterar el orden, ¿por qué no ese ganso que arruinó el sermón del alcalde, graznando cada vez que decía «Amén»? La justicia consistía en preservar la armonía, y si eso significaba encarcelar a una vaca revoltosa o exiliar a un pato, pues adelante. Al fin y al cabo, nada dice sociedad civilizada como tratar a los animales de granja como pequeños anarquistas que necesitan corrección legal. En algunos de los dramas judiciales más teatrales de la Edad Media, no solo se juzgaba a los animales, sino también a sus almas, aparentemente. ¿Y quién mejor para testificar que un sacerdote? Sí, lo oíste bien.
En ciertos casos, la Iglesia supervisaba todo el juicio animal, con cargos leídos en latín, porque incluso una vaca merece una acusación con clase, y sacerdotes actuando como testigos clave. La idea: si una bestia cometía un crimen, su pecado debía ser purificado o condenado por la autoridad divina. Así que podías ver a un cerdo atado en una sala del tribunal, mientras un monje con túnica completa lo acusaba dramáticamente de herejía. Todo mientras otros clérigos asentían solemnemente. Era parte juicio, parte exorcismo y completamente absurdo. De alguna manera, la idea de que Dios observara cómo se condenaba a una gallina en latín tenía todo el sentido, al menos para quienes organizaban el espectáculo. Y así llegamos al gran final de la justicia animal medieval. Un sistema judicial donde los cerdos llevaban atuendos de ejecución, las ratas recibían órdenes de exilio y los escarabajos tenían abogados reales. Lo que comenzó como una curiosidad legal extraña se convirtió en un espectáculo completo de absurdo, todo envuelto en túnicas de solemne tradición. ¿Fueron estos juicios actos de justicia o un intento desesperado de controlar el caos, culpando a cualquier cosa con pulso, o incluso sin él? Quizás llevar a juicio a una gallina tenía más sentido para ellos que admitir que sus leyes eran un sinsentido. Al final, los juicios animales no trataban tanto de culpa, sino de ceremonia, proyección y una buena dosis de indignación teatral. Si la justicia es ciega, en la Edad Media también era sorda, confundida y levemente delirante. Bienvenido al mundo donde la autoridad divina no solo guiaba tus oraciones, sino que también gestionaba cómo te lavabas, qué libros leías e incluso lo que soñabas. En la era medieval, la Iglesia no era solo una fuerza espiritual, era la máxima legisladora, jueza y ejecutora. Las leyes no se aprobaban en el Parlamento, se cantaban en latín, se sellaban con agua bendita y se reforzaban con la amenaza de la excomunión o una fogata bien acogedora. Los sacerdotes decidían lo que era moral. Los monarcas obedecían, y el pueblo vivía con el temor constante de romper la etiqueta divina, sin querer. Leer el libro equivocado, bañarse demasiado seguido o simplemente cuestionar un sermón podía ser etiquetado como herejía. El control de la Iglesia no era solo firme, era omnipresente, desde tu higiene hasta tus pensamientos. Y cuando Dios era tu casero, juez y bibliotecario, más te valía no pensar demasiado fuerte. Ah, sí, la sagrada guerra contra el jabón. Según ciertos edictos religiosos medievales, bañarse con demasiada frecuencia no solo era sospechoso, era un pecado en toda regla. ¿Por qué? Porque abrir los poros se consideraba una invitación abierta, para que los demonios se colaran como invitados no deseados en una cena. Peor aún, el agua caliente podía excitar la carne, lo cual, en lógica eclesiástica, significaba que podrías pasar de estar reluciente a estar condenado eternamente con un solo enjuague. Los baños públicos fueron clausurados o condenados como antros de vicio, y oler demasiado bien era una señal de alarma. Si llegabas a la iglesia con la cara limpia y el pelo brillante, la gente no pensaba, ¡qué buena higiene!, sino brujería. Así que, en una sociedad aterrorizada por el mal, la suciedad se convirtió en una armadura espiritual. Al fin y al cabo, nada dice piedad como oler a compost. En la sociedad medieval, estar demasiado limpio era una señal de alarma. Los sabios con túnicas y acentos latinos muy serios recomendaban bañarse solo unas pocas veces al año. Sí, lo oíste bien. Una vez por estación, con suerte. Bañarse más que eso levantaba cejas, sospechas y, posiblemente, una acusación de brujería. La limpieza, después de todo, sugería vanidad, lujuria o, peor aún, acceso a agua caliente y tiempo libre. Aquellos que olían a lavanda eran vistos como moralmente dudosos, mientras que quienes apestaban a nabos y queso de cabra eran elogiados por su modestia. Así que la gente aprendió a amar el olor. No era mal olor corporal, era defensa espiritual. Y si alguien preguntaba cuándo fue tu último baño, la respuesta más segura era siempre, no lo recuerdo, y Dios está orgulloso de mí. Durante la Edad Media, si eras una mujer sorprendida leyendo la Biblia, era casi lo mismo que estar invocando demonios,
porque ambas cosas se consideraban igualmente heréticas. La Iglesia, en su infinita sabiduría, creía que las mujeres eran demasiado frágiles emocionalmente e intelectualmente resbaladizas como para manejar las sagradas escrituras sin tergiversarlas en algo peligrosamente femenino. Así que leer la Biblia se convirtió en pecado, no por lo que decía, sino por quien la leía. Mientras a los hombres se les animaba a estudiar y predicar, las mujeres debían coser, rezar y preferiblemente seguir siendo analfabetas. En muchos lugares, simplemente tener una Biblia ya levantaba sospechas. ¿Y si una mujer se atrevía a citar las escrituras en una conversación? Bruja, juicio inmediato. La hoguera era opcional. Al fin y al cabo, la alfabetización era una droga de entrada al pensamiento. Imagina que intentas hacer que la Biblia sea más accesible para los aldeanos y acabas convertido en barbacoa medieval. Bienvenido a la paradoja sagrada. Traducir la Biblia para que la gente pudiera entenderla era un crimen. Y grave. La Iglesia insistía en que solo el latín, ese idioma sagrado y misterioso que el 99% de los campesinos no hablaban, era digno de la palabra de Dios. Cualquiera que osara traducir las escrituras al inglés, alemán o lo que sea que hablaran los plebeyos, claramente estaba al servicio del diablo. ¿La lógica? Si la gente leía e interpretaba por sí misma, podría, Dios no lo quiera, empezar a pensar. Así que los reformadores bien intencionados solían acabar atados a una estaca, rodeados de leña, con su traducción bíblica irónicamente metida en el cinturón. Moraleja: nunca intentes que la religión sea fácil de usar en la Edad Media. ¿Libros que curan? A la hoguera. ¿Libros que explican las estrellas? También al fuego. ¿Y esos filósofos griegos con su manía de pensar? Ni hablar. En el apogeo del poder de la Iglesia, cualquier libro que insinuara que podía haber explicaciones fuera de las Sagradas Escrituras se consideraba peligroso. Textos médicos, herejía, mapas astronómicos, brujería, Aristóteles, una autopista al infierno. La respuesta oficial: fuego y mucho. Bibliotecas enteras fueron reducidas a cenizas para proteger al público de ideas tóxicas como la higiene, la lógica o no de sangrar a alguien por cada enfermedad. Los monjes arrojaban pergaminos a las llamas mientras citaban versículos, como si Sócrates hubiera ofendido personalmente la barba de Dios. Así, generaciones enteras perdieron acceso al conocimiento antiguo. Todo en nombre de la piedad. Si no tenía el sello divino, no solo era incorrecto, era inflamable. En la Edad Media, si te atrevías a curar a alguien sin llevar sotana ni cantar en latín, felicidades. Eras oficialmente un hereje o una bruja. Herbolarios, botánicos demoníacos. Parteras, las doulas del mismísimo Satanás. Incluso si un aldeano curaba una fiebre con té de menta, la Iglesia lo consideraba una ofensa espiritual contra el remedio favorito de Dios: oración y paciencia, preferiblemente hasta la muerte. La lógica era sencilla: solo el clero tenía la línea directa divina para la salud. Los demás, que se aparten y dejen que la fiebre purifique el alma. Como resultado, la gente empezó a esconder sus remedios, como si fueran delitos, moliendo hierbas en sótanos y susurrando consejos curativos, como si fueran códigos secretos. Porque nada grita maldad como una abuela con una receta de manzanilla. En un mundo donde necesitabas permiso divino solo para tocar un cadáver, bienvenido a la Edad Media. Imagina que la abuela fallece y, antes de despedirte, tenías que correr a la iglesia, hacer una reverencia, suplicar y quizá dejar una donación, porque solo la iglesia podía autorizar el contacto con cuerpos. Sin esa bendición sagrada, te arriesgabas a la excomunión, la vergüenza pública, o peor aún, que te llamaran nigromante. Los aldeanos susurraban como contrabandistas, echando vistazos rápidos al difunto mientras fingían acomodar mantas. Algunos contrataban transportadores santos, hombres con cruces y muy poca higiene, solo para llevar a la tía Inés a su tumba. ¿Y si pensabas que estornudar cerca del cuerpo era arriesgado? Intenta llorar muy fuerte. Podrían pensar que estás invocando espíritus. Nada dice "descansa en paz" como una burocracia envuelta en incienso.
En la gran cruzada por mantener a las mujeres puras y obedientes, la Iglesia ideó un plan genial: prohibirles la escuela. Porque, obviamente, en cuanto una mujer aprende a leer, empezará a cuestionar la autoridad divina, a formar opiniones y, Dios nos libre, a escribir poesía. La educación se consideraba una droga de entrada a la rebelión. A las niñas se les enseñaba que la curiosidad era el pecado original de Eva, y que hacer demasiadas preguntas podía llevarte al convento más cercano, o a la hoguera. Mientras los niños estudiaban latín y teología, las niñas aprendían el sagrado arte de coser, rezar en silencio y no mirar a los hombres a los ojos. Mientras tanto, las mujeres con cerebro eran vistas como brujas, tentadoras o histéricas. Así que sí, según la lógica medieval, el conocimiento no era poder. Era una resbaladiza cuesta directa al infierno, en tacones. Bienvenido a la Inquisición, el propio concurso de la Iglesia, salvo que en vez de ganar premios, podrías perder los dientes. O la vida. Aquí no se juzgaba a las personas por sus acciones, sino por sus sueños. ¿Soñaste con un ángel con la ropa equivocada? Sospechoso. ¿Soñaste con un ángel mujer? Herejía. ¿Soñaste que volabas? Posiblemente poseído. Los sacerdotes convertidos en investigadores interrogaban a campesinos medio dormidos con preguntas como: «El ángel de tu sueño dijo amén o ajem». Y no ayudaba que tras una dieta de pan mohoso y miedo, los aldeanos soñaran con vacas parlantes o nabos voladores. Eso también podía ser evidencia de herejía. No es broma, tu subconsciente podía traicionarte. Así que la gente empezó a fingir que no soñaba, lo cual era difícil, sobre todo cuando se dormían durante los sermones y murmuraban «Aleluya» en sueños. Ups, a juicio. En el gran salón de la justicia medieval nació un nuevo crimen: la herejía pasiva. ¿Y qué era eso?, te preguntas. Imagina que alguien acusaba al sol de ser un pecador, y tú no decías nada. Felicidades. Ahora eras una amenaza silenciosa para la Iglesia. ¿No aplaudías durante los sermones? Sospechoso. ¿No jadeabas cuando alguien mencionaba a las brujas? Hereje. Hubo un hombre que fue arrestado por estornudar durante una quema pública y no decir amén. La Iglesia declaró que el silencio era igual a estar de acuerdo, y estar de acuerdo con el pecado era básicamente ser el compañero de cuarto de Satanás. Así que los aldeanos desarrollaron tácticas de supervivencia: asentir exageradamente, soltar suspiros dramáticos y aplaudir cualquier cosa remotamente santa. Incluso las ovejas empezaron a balar más fuerte cerca de la catedral, por si acaso. La gente no solo temía lo que hacía, sino también lo que no hacía. En la era de la herejía pasiva, incluso parpadear en el momento equivocado podía llevarte a una celda o a la hoguera. Y así, en el crepúsculo del capítulo 4, dejamos atrás un mundo donde las leyes no protegían la fe, la convertían en arma. Imagina un lugar donde bañarse con demasiada frecuencia era escandaloso. Leer un libro podía llevarte a la hoguera, y el silencio era tan fuerte como la herejía. En ese mundo, el miedo no era solo una emoción, era una institución. La gente ya no susurraba dudas ni hacía preguntas. En su lugar, perfeccionaban el arte de parecer santos, pensar como santos y, lo más importante, callarse a tiempo. La Iglesia no necesitaba leer tu mente. Solo tenía que ver si se te movía una ceja durante el sermón. El crimen de pensamiento era real, y pensar diferente era el pecado definitivo. Así las leyes se convirtieron en cadenas, los rituales en actuaciones, y la salvación se parecía sospechosamente a la sumisión. Y en este gran teatro de santidad, lo más aterrador no era la condenación, era levantar accidentalmente una ceja en el versículo equivocado. Érase una vez, en la Edad Media, el amor no era un cuento de hadas. Era una trampa legal envuelta en pergamino sagrado. Olvídate de las rosas y las serenatas. Enamorarse sin permiso podía costarte una multa, unos latigazos o un matrimonio forzado, y no necesariamente en ese orden. El matrimonio no trataba de latidos del corazón, sino de tierras, linajes y papeleo legal. ¿Quieres besar a alguien? Mejor consúltalo con el cura local. ¿Quieres proponer matrimonio? Prepara 2 testigos, una cabra como dote
y tal vez un juez. El romance era un enredo legal tan complejo que hasta Cupido necesitaría un abogado. ¿Y crees que el desamor duele? Prueba la anulación. Spoiler. Incluía humillación pública y quizás una investigación judicial sobre tu anatomía. Bienvenido a la época donde el amor venía con cláusulas, subcláusulas y, de vez en cuando, una mazmorra. En el circo legal tan pintoresco de la Edad Media, decir «me casaré contigo» no era solo una charla dulce. Era un contrato legal. Sí, incluso si estabas borracho, bromeando o tenías 7 años. Las promesas verbales de matrimonio se trataban como pactos sagrados, especialmente si había testigos o aldeanos entrometidos cerca. Una frase descuidada susurrada durante un coqueteo en la taberna podía convertirse en el drama judicial del día siguiente. ¿Y echarse atrás? Eso no se llamaba repensarlo, eso se llamaba romper un compromiso sagrado, castigado con matrimonio forzado o humillación pública. Esta deliciosa ley aseguraba que el romance viniera con mordaza y testigos. Así que la próxima vez que te tiente decir sí, acepto después de unas cervezas, recuerda, en la Edad Media no era tu corazón el que te metía en problemas, era tu boca. En la ley matrimonial medieval, el amor tenía voz, pero definitivamente no era la de una mujer. Si tu familia o un tribunal local decidía que te ibas a casar, más te valía empezar a practicar tus votos, porque decir no no era una opción. Las mujeres tenían tanto peso legal en su futuro como la cabra de la familia. Ambas eran propiedad, ambas podían ser intercambiadas. ¿Y si una novia se atrevía a protestar? Era etiquetada de rebelde, desagradecida o peor aún, poseída. A veces, los sacerdotes oficiaban ceremonias con una novia llorando junto a un desconocido sonriente, mientras el padre contaba orgulloso las vacas que había ganado. Así que, mientras hoy puedes ignorar a alguien después de una mala cita, en aquel entonces el silencio no era oro, era sumisión forzada, acompañada de una dote y una sonrisa nerviosa. En la época medieval, el divorcio era tan real como los unicornios. Técnicamente posible, pero nadie lo había visto jamás. Si querías terminar tu matrimonio, más te valía tener una excusa a prueba de inquisición. ¿Que no se llevaban bien? Mala suerte. ¿Te enamoraste de otra persona? Blasfemia. Las únicas razones aceptables incluían brujería, impotencia o muerte, y de preferencia con testigos y la bendición de un obispo. Si tu cónyuge desaparecía durante años, aún debías esperar, por si regresaba con historias de lucha contra dragones. E incluso si alguien moría, volverse a casar requería papeleo, oraciones y la esperanza silenciosa de que el difunto no regresara a arruinarlo todo. En resumen, el matrimonio no era felices para siempre, sino para siempre o nada. En la Edad Media, el adulterio no era solo un escándalo privado. Era entretenimiento público, con butacas en primera fila, y escándalo moral servido bien caliente. Los hombres que eran sorprendidos engañando generalmente recibían una multa, una palmada en la muñeca y quizás entregar una oveja o dos como penitencia. Pero las mujeres, ellas enfrentaban todo un desfile de humillación. Si eran acusadas de adulterio, podían ser arrastradas por el pueblo, rapadas, obligadas a vestir un ridículo vestido de la vergüenza. Generalmente mal combinado, enorme y tan brillante como una pesadilla de bufón, y exhibidas en la plaza del pueblo como una lección con piernas. A los aldeanos se les animaba a abuchear, reírse y quizás lanzarles alguna col. No era justicia, era una comedia medieval, excepto que nadie reía por dentro. ¿Y si lloraba? Pues claro, eso era prueba de su culpabilidad. Ser viuda en la Edad Media era como recibir una bomba de tiempo. Solo que, en lugar de explotar físicamente, explotaba tu estatus social. Si no te volvías a casar dentro de un periodo respetable, según lo definido por hombres con barba y pergaminos, se te consideraba inmoral. Propiedad, confiscada, respeto, desaparecido, pretendientes, usualmente el primo del esposo muerto, ese que huele a queso de cabra. Rechazar el matrimonio era alterar el orden divino, y nadie quería eso. Así que las viudas corrían a casarse de nuevo,
a menudo con el primer hombre que supiera caminar y formar frases. ¿Romántico? No mucho. Pero bueno, mejor un segundo esposo aburrido que ser etiquetada como la bruja del callejón de las viudas. En la Edad Media, si tu esposo no podía, digamos, cumplir con sus deberes maritales, no era solo un asunto personal, era un problema público. Una esposa podía presentar una queja y el tribunal convocaba a un jurado de examen, un panel de hombres sabios, y quizás demasiado curiosos, encargados de evaluar su rendimiento. No era una metáfora. El pobre hombre tenía que someterse a una prueba real, a veces con monjas como testigos, sacerdotes como escribas y un médico con una lista de verificación muy incómoda. ¿Fallaba? El matrimonio podía ser anulado. ¿Aprobaba? Vergüenza eterna, pero legalmente seguía casado. Era la versión medieval de «cumples o te humillan». De repente, el romance medieval se sentía más como un sketch cómico en vivo con desnudez incómoda. El amor entre clases sociales. Una receta clásica para el escándalo en la sociedad medieval. Si un humilde campesino se atrevía a casarse con una noble, no se veía como romance, era un crimen. La nobleza era como un club exclusivo, con túnicas de terciopelo y miradas condenatorias. El novio campesino podía acabar en prisión, la novia noble desheredada, y ambos paseados por el pueblo para la vergüenza pública. Olvídate de Romeo y Julieta. Esto era más bien asada versus corona. Movilidad social solo si reencarnabas. La ley era clara. El amor debía quedarse en su casta. Casarse hacia arriba no era ambición, era ilegal, porque al final nada arruina más rápido una línea real que el amor verdadero y un granjero de papas. En la Edad Media, mantener tu amor en secreto no solo era dramático, era ilegal. Las parejas que salían sin declarar oficialmente su romance podían ser multadas por conducta clandestina inapropiada. Así es, si no anunciabas tu enamoramiento, básicamente eras un criminal. Imagina a dos enamorados intercambiando miradas detrás del pajar, solo para ser atrapados por el chismoso del pueblo que trabaja a medio tiempo como inspector del amor. Olvídate de la privacidad. Tu relación necesitaba papeleo. ¿Y si te descubrían? Prepárate para la humillación pública, una multa, o incluso ser obligado a casarte en el acto, porque nada dice amor verdadero como una boda impuesta por la ley. En la Edad Media, el amor rara vez era invitado a las bodas. La política y los acuerdos por tierras se robaban todo el protagonismo. Desde los palacios reales hasta las chozas campesinas, el matrimonio era más una estrategia comercial que una elección romántica. Podías despertarte un día comprometido con alguien que nunca habías visto, solo porque tu padre quería 3 cabras y un poco de cebada. Los príncipes se casaban con princesas para terminar guerras, mientras que los granjeros se casaban con desconocidos para unir sus bandadas de gallinas. Decir no era una opción, era traición a la unidad familiar. Así que si soñabas con almas gemelas, olvídalo. Tu alma gemela probablemente era un extraño con buen ganado y una dote generosa. En la Edad Media, no todas las bodas eran válidas. Había reglas, rituales y, por supuesto, burocracia. Una boda sin sacerdote era solo una fiesta con vino malo. Las parejas necesitaban un clérigo que oficiara, dotes que declarar y, prepárate, a veces un certificado que confirmara la virginidad de la novia. Sí, lo leíste bien. Algún pobre escribano tenía que redactar un pergamino oficial que dijera, en decorativo latín medieval, que la pureza de la novia fue verificada, como si fuera una espantosa reseña de Yelp. Sin todas estas casillas marcadas, el matrimonio podía ser anulado y pasabas de felices para siempre a legalmente irrelevante en un abrir y cerrar de ojos. Y así, en el gran teatro del amor medieval, no había rosas ni serenatas, solo pergaminos, jueces y el miedo constante de quedar legalmente encadenado de por vida. El amor no era un sentimiento, era papeleo. Desde confesiones forzadas hasta votos aprobados por sacerdotes, desde auditorías de dotes hasta rituales públicos de vergüenza, cada paso del viaje romántico venía con letra pequeña y multas.
El matrimonio no se trataba de encontrar a la persona indicada, sino de sobrevivir al sistema sin perder tu ganado. Si encontrabas el amor verdadero, felicidades. Probablemente rompiste 3 leyes y debías una cabra. Bienvenido al romance versión medieval, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bienvenido al gran pánico de brujas de la Edad Media, donde tener un lunar, un gato negro o simplemente mal carácter podía llevarte directo a la hoguera. Las casas de brujas no se trataban de hechizos reales ni vuelos en escoba. No, eran alimentadas por el miedo, la superstición y la necesidad desesperada de culpar a alguien, generalmente una mujer, por todo, desde malas cosechas hasta dedos golpeados. Aldeas enteras caían en la histeria, señalando culpables más rápido que un chisme medieval con fuego. Y una vez acusado, no había salida. Eras culpable si lo negabas y culpable si lo confesabas. No era justicia, era paranoia legal con antorchas. Olvida los hechizos oscuros y los rituales demoníacos. La prueba más incriminatoria durante un juicio por brujería podía ser una escoba. Sí, una escoba de caza, usada para barrer el suelo y de vez en cuando espantar moscas. De repente se convertía en un sospechoso aparato volador. Si tenías más de una, los rumores se propagaban más rápido que la peste. ¿Por qué una mujer soltera necesita 3 escobas?, se preguntaban los aldeanos, ignorando la existencia del polvo. De pronto, las ancianas con casas limpias se convertían en principales sospechosas. ¿La lógica del tribunal? Si las brujas vuelan en escoba y tú tienes una... Felicidades. Evidentemente, viajas por medios mágicos. La justicia en la Edad Media realmente barría con todo. En la Edad Media, tu piel podía testificar en tu contra. Un lunar, firma de Satanás. Una marca de nacimiento, pacto evidente con el diablo. Un callo, claramente de agarrar la cola de un demonio. Durante los juicios por brujería, jueces y sacerdotes inspeccionaban los cuerpos buscando la famosa marca de la bruja, que podía ser simplemente un bultito inocente usado supuestamente para alimentar a espíritus demoníacos. Los acusados eran obligados a desnudarse y ser pinchados, examinados y humillados por expertos autoproclamados que no podían distinguir una peca de una maldición. Irónicamente, el verdadero horror no era la brujería, sino tener la piel seca en una sociedad paranoica, armada con antorchas y lupas. Cuando la ciencia se toma el día libre y la paranoia dirige el tribunal, obtienes la prueba del agua, un test tan brillante que garantizaba culpa o muerte. Las supuestas brujas eran atadas y lanzadas a ríos o lagos. Si flotaban, eran brujas, a la hoguera. Si se hundían, eran inocentes, pero también ahogadas. Al parecer, el agua, por ser pura, rechazaba el mal, así que si no te absorbía, obviamente eras amiga de Satanás. Tus opciones, ahogarte con honor o arder con vergüenza. En cualquier caso, la justicia medieval sabía cómo hacer un buen chapuzón, usualmente de cabeza y con cuerda. Si el agua no lograba ahogarte, la tortura hablaría por ti. Los cazadores de brujas medievales tenían una técnica favorita de interrogatorio: dolor hasta la confesión. Las brujas acusadas eran estiradas en potros, les aplastaban los huesos o les aplicaban hierros al rojo vivo, todo en nombre de la verdad divina. No sorprende que muchas confesaran haber bailado con demonios, besado el trasero de Satanás o agriado leche, todo para que cesara el dolor. La verdadera brujería no eran las artes oscuras, era cómo el dolor convertía mágicamente la inocencia en culpa. Y si gritabas, prueba de que estabas invocando a tu amo. ¿Te quedabas en silencio? Claramente poseída. Si eras sanador en la Edad Media, felicidades. Probablemente estabas a una infusión de hierbas de ser quemado en la hoguera. Parteras, herbolarias y mujeres que se atrevían a diferenciar entre romero y hiedra venenosa eran sospechosas. ¿Curar una fiebre sin la bendición de un sacerdote? Totalmente sospechoso. ¿Ayudar en un parto sin cantar en latín? Herejía pura. La lógica era clara. Si podías arreglar un cuerpo, seguramente hiciste un pacto con Satanás para romperlo primero.
Y ni se te ocurriera tener un libro de recetas, porque los ojos de la Inquisición veían libros de cocina como grimorios con consejos de condimentos infernales. En la época dorada de las casas de brujas, incluso una risa en el momento equivocado podía llevarte directo a la ejecución. ¿Tu gato negro maulló al cura? Brujería. ¿Tienes hierbas secándose en la ventana? Hechicería. Y que no se te ocurra soltar una risita durante un funeral. Obviamente estás lanzando un hechizo sobre el cadáver. En un mundo donde la sospecha era más contagiosa que la peste, bastaba una carcajada fuera de lugar para acabar en la hoguera. Gatos, plantas y una sonrisa inoportuna. La Trinidad maldita. La única opción segura era parecer triste, estornudar en silencio y esconder el orégano como si fuera contrabando. En la Edad Media, ocuparte de tus propios asuntos no solo estaba mal visto, era castigado. Si tu aldea sospechaba que alguien era brujo y tú no lo reportabas, felicidades. Oficialmente eras parte del aquelarre. ¿No viste a tu vecina volar en una escoba? No importa. Deberías haber mirado mejor. La ley no solo exigía paranoia, sino paranoia entusiasta. A un pregonero de distancia del pánico colectivo, pueblos enteros se traicionaban unos a otros solo para evitar sospechas. Mejor delatar a la abuela que dejar que la vean tomarse un té de hierbas. Porque en esta lógica retorcida, el silencio no era oro, era demoníaco. La venganza nunca tuvo tanto respaldo legal. En la era de las casas de brujas, si una mujer rechazaba las insinuaciones de un hombre, felicidades, acababa de convertirse en la bruja oficial del pueblo. ¿Discutía por límites de propiedad? Claramente estaba usando magia negra para robar terreno. ¿La pillaban chismeando? Obviamente era un hechizo de envidia. El sistema judicial se convirtió en el arma perfecta para los rencorosos. No hacía falta pruebas, solo malas vibras y un poco de resentimiento. Vecinos vengativos podían invocar la ley con solo una mirada sucia y una acusación creativa. En este mundo, romper un corazón o ganar una disputa de tierras era tan peligroso como invocar al diablo. En los juicios por brujería medievales, la lógica hizo las maletas y huyó del tribunal. Si decías que eras inocente, sospechoso, solo una bruja intentaría ocultar la verdad. ¿Confesabas? Ajá, prueba de que eras una bruja. Cara, te queman. Cruz, también te queman. Los jueces asentían con gravedad mientras los escribanos anotaban culpable antes de que comenzara el juicio. Los testigos contaban historias de cabras voladoras y panes malditos, y nadie se inmutaba. La carga de la prueba fue sustituida por el peso del chisme, y cuanto más dramática la acusación, más rápido se apilaba la leña. No era justicia, era teatro, con un final trágico. La justicia en los juicios por brujería medievales solía terminar con una hoguera, y no del tipo festivo. Quemar en la estaca era el castigo preferido, ofreciendo un combo: purificación del alma y espectáculo público. Las plazas del pueblo se convertían en teatros donde familias enteras se reunían, palomitas opcionales, para ver cómo el mal ardía en llamas. Los acusados atados a montones de leña, a menudo drogados o amordazados, mientras los sacerdotes rezaban y los verdugos comprobaban la dirección del viento. No se trataba de culpabilidad o inocencia, era una función disfrazada de justicia. Y para el público, solo otro sábado de entretenimiento al calor del fuego sagrado. Así que, después de todas las escobas, gatos negros y acusaciones hirvientes, lo que realmente invocaba las llamas no era la brujería, era el miedo. Un miedo tan fuerte que necesitaba leyes para justificar la paranoia, una multitud que aplaudiera y leña para silenciar la disidencia. La verdadera magia fue cómo la ignorancia se convirtió en ley y la superstición en protocolo de ejecución. Sin pociones, sin hechizos, solo una sociedad convencida de que gritar más fuerte te hacía tener razón. Al final, el mayor mal no se cocinaba en calderos, sino que se escribía en pergaminos y se imponía con antorchas. ¿Y las brujas? La mayoría eran solo mujeres con mala suerte, pasatiempos raros y vecinos rencorosos. Bienvenido al mercado laboral medieval, donde tener habilidades no era suficiente. Necesitabas una licencia, la bendición del gremio y,
preferiblemente un tío ya en el negocio. Las profesiones no eran solo trabajos, eran clubes de élite con apretones de manos secretos hechos de burocracia. Panaderos, herreros, tejedores e incluso cazadores de ratas tenían sus propios gremios que imponían más reglas que un banquete real. ¿Quieres innovar? Herejía. ¿Trabajar sin permiso? Criminal. No se trataba de talento, sino de tradición, jerarquía y asegurarse de que nadie sacudiera el barco, que de todos modos se movía a paso de tortuga, porque en esta economía, ser demasiado bueno demasiado rápido podía llevarte a la hoguera, literal o financieramente. ¿Has dominado el antiguo arte de hornear? Genial. Ahora entrega tu horno, a menos que tengas permiso del gran gremio de bollos y panes. En la Edad Media, hornear sin licencia no solo estaba mal visto, era básicamente una rebelión organizada. Tu cocina podía ser allanada, tu horno confiscado y tu masa declarada herética. ¿Por qué? Porque hornear sin licencia alteraba el sagrado equilibrio de la política de la harina. El gremio controlaba quién podía amasar, estirar y fermentar. ¿Te atreviste a hornear un pan con mejor corteza que el del maestro del gremio? Prepárate para el exilio, o peor, pelar cebollas en la cocina real de por vida. En el gran tribunal pastelero de la justicia medieval, cada hogaza tenía que seguir las reglas, literalmente. ¿Pan demasiado ligero? Claramente, un estafador intentando engañar a ciudadanos honestos con su preciosa harina. ¿Demasiado pesado? Un saboteador codicioso hundiendo la economía local. Los panaderos debían pesar cada pan con una precisión digna de un alquimista, midiendo lágrimas de unicornio. Los inspectores rondaban los hornos con balanzas más sensibles que los egos reales, listos para multar o azotar a quien osara alterar el sagrado equilibrio del pan. Así que, por si te lo preguntabas, sí, en la Edad Media, incluso los carbohidratos tenían límites legales de peso. ¿Quieres abrir una panadería en la Edad Media? ¡Qué tierno! Primero necesitarás la aprobación del Consejo Local del Gremio, una alegre pandilla de panaderos cascarrabias que ven a cada recién llegado como una amenaza para su imperio harinoso. Si eres forastero, hablas con acento raro, o peor aún, haces un pan mejor que el primo del presidente, tu solicitud irá directamente al fuego, junto con tus esperanzas y sueños. Las decisiones no se basaban en la habilidad o la pasión, sino en cuántas jarras de cerveza compraste en la última fiesta del gremio. Nepotismo, mezquindad y política rancia eran los verdaderos ingredientes secretos de cualquier negocio exitoso. ¿Pensabas que ser herrero o carpintero en la Edad Media significaba libertad para crear y diseñar? Piensa otra vez. Cada golpe de martillo y cada viruta de madera estaban sujetos a estrictas regulaciones gremiales. ¿Hiciste tu espada media pulgada más larga? Herejía. ¿Tallaste la pata de una silla con la espiral equivocada? Prepárate para una reprimenda pública y una multa del tamaño de una cabra. ¿Usaste roble en lugar de la madera de fresno aprobada oficialmente? Monstruo. Los gremios tenían más reglas que cucharas en un banquete real, y romper siquiera una podía costarte la expulsión, una multa, o peor aún, asistir a una conferencia de 12 horas sobre la geometría sagrada de las patas de silla. Entonces, eres una mujer en la Edad Media y resulta que eres excelente con el telar, la aguja o, Dios no lo quiera, el martillo de un herrero. ¡Felicidades! Oficialmente eres una amenaza para el tejido moral de la sociedad, porque, según los gremios, las mujeres carecían de la integridad moral necesaria para trabajar con objetos afilados, fuego o cualquier cosa más peligrosa que un rodillo. Incluso si eras mejor que el mejor artesano del pueblo, se esperaba que te quedaras en casa, sonrieras dulcemente y perfeccionaras tu bordado. A menos que, claro, fueras viuda. Entonces, y solo entonces, podías heredar el taller de tu esposo, siempre y cuando no te atrevieras a mejorar nada. ¿Quieres ser médico en la Edad Media? Primero, revisa tus pantalones. Si no eres un hombre, felicitaciones. Ya has fracasado. La medicina era un campo sagrado, y por sagrado querían decir exclusivo para hombres aprobados por la iglesia. Olvídate de títulos o talento. Si no estabas ordenado o no sabías latín, probablemente eras un hereje, o peor aún, una bruja.
Las mujeres que se atrevían a tratar enfermedades eran rápidamente etiquetadas como hechiceras y podían esperar que les confiscaran sus instrumentos médicos, junto con sus vidas. Mientras tanto, el hermano Gregorio, cuya única cura para todo era una oración y un balde de agua bendita, tenía licencia oficial. Lógica medieval: si sangra, culpa a Satanás, y si se cura sin la aprobación de la iglesia, quémalo. En la Edad Media, el talento era opcional, pero el árbol genealógico era obligatorio. ¿Quieres ser carpintero, zapatero o fabricante de candelabros? Mala suerte si tu padre era campesino, sin linaje, sin trabajo. Los gremios imponían una estricta política de solo por herencia, lo que significaba que solo los hijos de miembros existentes podían siquiera pensar en aprender el oficio. No importaba si habías nacido con manos de oro o construías castillos con migas de pan, los gremios igual te cerraban la puerta. ¿El resultado? Un mundo donde la mediocridad se heredaba y la innovación era exiliada. Lo único más poderoso que la habilidad era el nepotismo. Bueno, eso y saber cómo sobornar al tío correcto. En el mercado laboral medieval, las pasantías no pagadas no eran solo un rito de iniciación, eran prácticamente una condena de por vida. Como aprendiz, podías pasar hasta 7 años barriendo pisos, trayendo herramientas y recibiendo golpes en la cabeza por afilar el cincel con demasiado entusiasmo. ¿Pago? Por supuesto que no. Tu compensación era el honor de que tu maestro te gritara, y si tenías suerte, recibir algo que se parecía vagamente a un estofado. Irte antes de tiempo no era una opción. Hacerlo sin permiso oficial podía hacer que te prohibieran en todos los talleres del pueblo. Era como servidumbre por contrato, pero con más aserrín y menos derechos. ¿Y si osabas cuestionar algo? Felicidades. Te ganaste otro año de formación del carácter. En la Edad Media, la creatividad no era una virtud, era un crimen. Si tú, humilde zapatero, te atrevías a crear un zapato con una suela ligeramente más cómoda o un diseño de hebilla diferente, felicidades. Acabas de inventar la herejía. Los gremios exigían una estricta adhesión a la tradición, lo que significaba hacer las cosas exactamente como las hacía tu tatarabuelo, incluso si sus ideas eran horribles. Alejarse de los métodos sagrados se veía como un desafío a la autoridad del gremio, y, peor aún, como una amenaza con tus peligrosas nuevas ideas. El castigo, expulsión, pérdida del derecho a trabajar y la marca eterna de alborotador. Innovar en la Edad Media, donde cambiar la forma de una cuchara podía convertirte en un paria social. ¿Pensabas que dar un descuento te haría popular? Piénsalo de nuevo. En los pueblos medievales, vender tus velas artesanales por un penique menos que tu vecino podía meterte en cera caliente, literalmente. Los gremios tenían reglas estrictas de precios, y rebajar el precio estándar se consideraba traición económica. Aunque tus productos fueran mejores o simplemente intentaras ganarte la vida, ofrecer una ganga significaba que estabas deshonrando al gremio. ¿Castigo? Multas, humillación pública y, en algunos casos, la destrucción total de tu mercancía. Así que tanto por la fidelidad del cliente. En la tierra del pan y la peste, el capitalismo existía, pero solo si todo el mundo seguía la misma partitura. Después de arrastrarte por escándalos de harina, berrinches de gremios, castigos por creatividad y desastres por dar descuentos, por fin te has ganado tu lugar como comerciante medieval de pleno derecho. Y por ganado queremos decir sobrevivido. Porque en este mundo, el talento importaba mucho menos que la obediencia, los contactos familiares y la capacidad de hornear pan sin hacerlo más sabroso que el del maestro. Innovar era criminal, bajar precios era herejía, y el trabajo duro se recompensaba con más regulaciones. Así que la próxima vez que muerdas un pan artesanal, recuerda, puede que le haya costado al panadero medieval 10 años, una docena de azotes, 3 aprobaciones de gremio y 0 ideas personales hacerlo. Bon appétit, y no olvides inclinarte ante el gremio. Bienvenido al departamento de policía de la moda medieval, donde una camisa podía costarte una multa y un sombrero podía mandarte a la cárcel. En este encantador mundo opresivo,
La ropa no era solo para abrigarse o verse bien. No, era para recordarte tu lugar y asegurarte de no vestir jamás por encima de él. Las leyes suntuarias existían para que ningún campesino se atreviera a brillar, ningún comerciante a relucir y ningún herrero a mostrar ni un centímetro de seda. La moda era un campo de batalla, y el campo ya estaba manipulado. Usar la tela equivocada, el color equivocado o simplemente lucir demasiado bien podía interpretarse como un ataque directo al orden social. ¿Quieres vestir bien? Más vale que tengas un título nobiliario que combine con tus botas. En la jerarquía medieval de las telas, la seda, el terciopelo y el brocado no eran solo tejidos, eran símbolos de estatus reservados estrictamente para los nobles. Si eras un humilde panadero o un herrero trabajador y te atrevías a usar aunque fuera un retazo de terciopelo, felicidades. Acabas de cometer un delito de moda. El castigo, multas, humillación pública o peor aún, que te confundan con alguien que no conoce su lugar. Estas leyes existían para evitar que las clases bajas se vistieran por encima de su posición, porque al parecer, si te veías rico, todo el sistema feudal podía colapsar. Así que recuerda, si no tienes título, más te vale que tu túnica sea tan áspera y aburrida como tu movilidad social. En la Edad Media, el púrpura no era solo un color, era una declaración de autoridad divina, reservado exclusivamente para la realeza y unos pocos nobles bendecidos. Usar púrpura sin título era como cometer traición, pero con tela. Así que si un humilde sastre cosía accidentalmente una manga color ciruela, podía acabar frente al tribunal explicando cómo se atrevió a ofender a los dioses de la moda. La lógica, el tinte púrpura era raro y caro, así que claramente solo aquellos con derechos divinos podían vestirlo. No importaban tus intenciones. Llevar púrpura significaba que estabas intentando colarte en la familia real. El castigo, desde una multa hasta la humillación pública, porque nada dice justicia como avergonzar a alguien por gustarle la lavanda. En el manual de la policía de la moda medieval, campesinos y artesanos tenían una regla clara: nada de estampados. Flores, demasiado llamativas. Rayas, visualmente agresivas. ¿Enredaderas bordadas? ¿Acaso intentas hipnotizar a un noble? Estos pobres desgraciados debían vestirse como el fondo de un tapiz viejo, liso, aburrido y completamente irrelevante. ¿La lógica? La ropa con dibujos era privilegio de la élite. Los trabajadores del campo o del taller no necesitaban verse elegantes. Al fin y al cabo, la belleza podía distraerlos de su deber divino, de sufrir en silencio. Así que si eras un herrero que osaba llevar una túnica con dobladillo decorativo, prepárate para una multa. Y un señor feudal muy poco impresionado moviendo el dedo por tu rebelión estilística. En la Edad Media, incluso las trabajadoras sexuales tenían un código de vestimenta. Sí, la burocracia nunca duerme. Las prostitutas estaban legalmente obligadas a usar ropa llamativa y escandalosa o tocados específicos, para que la gente decente no las confundiera con mujeres respetables. Imagina tener que llevar un vestido rojo chillón y un sombrero con plumas enormes solo para ir a hacer la compra. La idea era clara: si vendes placer, debes vestirte como una señal de advertencia andante. Demasiado discreta, multa. Demasiado elegante, te acusaban de engaño social. Irónicamente, estas leyes convertían la plaza del pueblo en una pasarela donde las prostitutas eran las más vistosas, mientras las damas nobles se camuflaban con el mobiliario urbano. A veces ni los guardias sabían quién era quién, lo que llevaba a arrestos incómodos y maridos muy confundidos. En la Edad Media, los sombreros con plumas no eran solo una declaración de moda, eran una mina social. Solo los nobles podían pavonearse legalmente con plumas en el sombrero. Todos los demás, prohibido, porque claramente una pluma de ganso era la última barrera entre la civilización y el caos. Si un humilde panadero o un herrero ambicioso se atrevía a adornarse con una sola pluma, se arriesgaba a multas, confiscaciones o peor aún, humillación pública en la plaza del pueblo. La lógica: las plumas simbolizaban estatus
y permitir que los plebeyos las usaran podía confundir hasta el cielo. Así que los campesinos se veían obligados a usar sombreros apagados, sin plumas, esencialmente cascos de lana de la vergüenza. Irónicamente, a las aves no les importaba quién usaba sus plumas, pero a los nobles, oh, sí que les importaba. Ser rico pero no noble en la Edad Media era como tener un coche deportivo sin licencia. Impresiona, pero prepárate para el castigo. Los comerciantes exitosos, a pesar de sus monedas de oro y cortinas de terciopelo, tenían estrictamente prohibido vestirse como la aristocracia. ¿Túnicas de seda? Ni pensarlo. ¿Zapatos con joyas? Jamás. Estos pobres ricos tenían que vestirse con humildad solo para evitar multas. Imagina a un hombre más rico que el varón local, obligado a usar lana color patata y fingir que no puede pagar jabón. ¿El objetivo? Evitar confusiones entre los que nacieron con privilegios y los que los ganaron, porque claramente no hay nada más peligroso que un hombre hecho a sí mismo luciendo fabuloso. En la Edad Media, incluso tus pantalones podían meterte en problemas. Una nueva ola de terrorismo del pantalón se extendió por los pueblos. Los calzones ajustados que marcaban cada curva fueron declarados una amenaza para la moral. Los funcionarios estaban horrorizados. Los curas apretaban sus rosarios. Los sastres lloraban de desesperación al ver que sus mejores cortes eran prohibidos. La ley decretó que los pantalones demasiado ceñidos eran una ofensa pública, demasiado lascivos, demasiado pecaminosos, demasiado anatómicamente precisos. Algunos hombres tuvieron que caminar con sacos de patatas para evitar el escándalo. Mientras tanto, el verdadero crimen no era la indecencia, sino atreverse a tener unas pantorrillas dignas de admiración. En resumen, los crímenes de moda nunca habían sido tan ajustados. En la corte de la moda medieval, las mujeres caminaban por una delgada línea entre demasiado sencilla y demasiado encantadora. Un vestido demasiado corto, brujería, demasiado brillante, adulterio, demasiados accesorios, claramente una hija de Satanás con un gusto exquisito. Las damas tenían que calcular el largo de la falda al milímetro, y que el cielo las libre si un collar brillaba demasiado. ¿La lógica? Cualquier mujer que llamara la atención podía estar seduciendo hombres o, peor aún, pensando por sí misma. La iglesia y las autoridades trabajaban juntas para hacer cumplir el código sagrado de la moda, porque nada dice moralidad como obsesionarse con la longitud de los dobladillos y la cantidad de pendientes. Y si accidentalmente te veías demasiado fabulosa, prepárate para un juicio por vestuario. En un giro medieval de la moda con propósito, a las personas de fe judía y musulmana se les exigía legalmente usar ropa o distintivos específicos, solo para que todos supieran a quién evitar en el mercado del domingo. Ya fuera un círculo amarillo, un sombrero puntiagudo o un brazalete de color, el objetivo no era el estilo, era la segregación aprobada por el Estado. Estas declaraciones de moda no tenían nada que ver con la teología y todo que ver con el control, el miedo y el buen y anticuado fanatismo. Imagina que te obligan a codificar tu existencia por colores solo para que las autoridades puedan verificar tu religión de un vistazo. Porque nada dice justicia como etiquetar humanos como si fueran latas de sopa. Romper el código de vestimenta medieval no era solo una metida de pata, era un delito. Usar seda siendo un plebeyo, prepárate para que te despojen, literalmente. La policía de la moda, sí, existía. Podía confiscarte la ropa en el acto y colgarla en la plaza del pueblo como trofeo de la vergüenza. La humillación pública era un castigo popular. Toda la multitud se reunía solo para señalarte y reírse de tus escandalosas mangas. Si tenías algo de oro, podías pagar para evitar el castigo, porque en la Edad Media nada decía justicia como sobornar para salir impune de un crimen de moda. El estilo se vigilaba más que el robo, porque Dios no permita que alguien use terciopelo sin título. Y así llegamos al final de la forma más fashion de opresión, los códigos de vestimenta medievales. En este mundo, la tela no era solo para cubrir el cuerpo, sino también para cubrir tu destino,
tu estatus y hasta tu derecho a existir en paz. Sombrero incorrecto, humillación pública. Color equivocado, multa. Demasiado lujoso, felicidades, ahora eres un criminal. La clase dominante usaba la ropa como grilletes, sedosos, bordados y completamente injustos. Detrás de cada túnica de lana aburrida, había un código legal más gordo que la Biblia y el doble de crítico. No te vestías solo por el clima, te vestías para sobrevivir, porque en la Edad Media, la moda no expresaba personalidad, reforzaba la jerarquía. Y por eso, queridos espectadores, un cinturón podía costarte la cabeza. Bienvenido al sistema de justicia medieval, donde la equidad era opcional pero el dolor público era obligatorio. En este sangriento capítulo de la historia, la idea de disuasión se tomaba muy en serio. Si un castigo no te hacía gritar, llorar y replantearte la existencia, ¿realmente servía? Desde cortar manos hasta asar herejes, los castigos no buscaban corregir, sino entretener. Las ejecuciones eran eventos comunitarios. No había palomitas, pero las burlas estaban garantizadas. La justicia no era ciega, era sedienta de sangre, teatral y con un inquietante talento para la creatividad. Era una época en la que incluso un delito menor te podía convertir en la estrella del espectáculo más brutal del pueblo. Bienvenido a la justicia estilo medieval, dolorosa, pública y deliciosamente mezquina. En la época medieval, si te rugían las tripas y te atrevías a robar una barra de pan, felicidades. Pronto podrías quedarte sin una mano. El robo, especialmente por parte de los pobres, se castigaba con rapidez y teatralidad. Amputación pública. Un tronco de madera, un hacha oxidada y una multitud animada formaban parte del espectáculo. Y para que nadie olvidara la lección, la mano cortada a veces se clavaba en la puerta del pueblo como recordatorio visual útil. Esto pasa cuando te olvidas de pagar. La ironía, el pregonero aún podía anunciar tu crimen, con redoble de tambor. La justicia en la Edad Media no solo era ciega, también iba armada con una hoja afilada y sentido del arte callejero. En la Edad Media, algunos castigos eran tan creativos que parecían sacados de novelas de terror más que de libros de leyes. Uno de los favoritos del público era la jaula colgante de hierro. Si cometías un crimen considerado merecedor de vergüenza prolongada y golpe de calor, te encerraban en una jaula de metal del tamaño de un humano y te colgaban bien alto en la plaza del pueblo. Lluvia o sol, caca de pájaro o enjambres de moscas, no te movías de ahí, sin comida, sin agua, y olvídate de la privacidad. Los transeúntes podían lanzarte un tomate podrido o su almuerzo. La sentencia duraba hasta que confesaras tus pecados, te arrepintieras, o bueno, expiraras. La justicia medieval tenía gusto por el drama, y nada gritaba advertencia pública como un cadáver colgando suavemente sobre los puestos del mercado. La justicia medieval no se conformaba con cortar manos, también le encantaba el teatro. Presentamos la rueda de romper huesos, un dispositivo tan encantador que hasta los verdugos más duros fruncían el ceño. El condenado era atado en forma de estrella a una enorme rueda de madera. Luego venía lo divertido. Un tipo musculoso con una barra de metal rompía cada extremidad, hueso por hueso, siguiendo un patrón meticuloso. Brazo, pierna, brazo, pierna. Porque la simetría importa, incluso en la tortura. A veces entrelazaban los miembros rotos entre los radios, solo por estilo. La rueda se izaba como un molino de pesadilla, girando con la brisa y mostrando con orgullo el cuerpo retorcido. Una advertencia brutal para el pueblo: roba un pan, y podrías acabar tan torcido como tus planes para cenar. Si creías que la justicia medieval había tocado techo con la rueda rompehuesos, piénsalo de nuevo. Presentamos la quema pública. Originalmente reservada para brujas, rápidamente se convirtió en una solución universal para herejes, blasfemos y cualquiera que se atreviera a pensar con demasiada libertad. ¿Tienes una opinión impopular? Felicidades, ahora eres leña. La ceremonia estaba cuidadosamente montada, leña apilada como si fuera una barbacoa, y la multitud se reunía como si fuera un festival. A veces incluso cobraban entrada.
El acusado, a menudo amordazado, no sea que arruine el ambiente con lógica, era atado a un poste de madera y prendido fuego mientras las autoridades locales asentían con satisfacción. Un ardiente recordatorio de que en la Edad Media, la libertad de expresión venía con encendedor y cerilla. Justo cuando pensabas que los castigos medievales no podían ponerse más calientes, presentamos el casco de hierro al rojo vivo. Imagina que te abrazan la cabeza con una tapa de olla maldita que ha estado asándose al fuego. Esto no era una ejecución rápida, era una tragedia a fuego lento. La víctima, usualmente acusada de traición, herejía o simplemente de parecer sospechosa, era inmovilizada mientras le bajaban el casco ardiente sobre la cabeza. Gritos, cabello en llamas, piel burbujeando. Y en algún lugar, un juez local seguramente asentía con satisfacción mientras escribía justicia servida en latín medieval, como si asar personas como salchichas fuera el colmo del orden social. Atención amantes de la moda. Este fue el accesorio para la cabeza más caliente del siglo. En el sistema de justicia medieval, la humillación pública no era solo un acompañamiento, era el plato principal. Presentamos el pilar de la vergüenza, el evento de micrófono abierto favorito del pueblo para lanzar vegetales podridos. El condenado, a menudo un ladrón de poca monta o alguien que dijo lo que no debía sobre el noble equivocado, era encadenado a un poste de piedra en la plaza del mercado. Su sentencia, convertirse en blanco humano. Los transeúntes podían lanzar tomates, huevos podridos o lo que tuvieran en la cesta, sin penalización y con ovaciones. Algunos ciudadanos creativos incluso preparaban accesorios para añadir dramatismo. Tripas de pescado, estiércol o un poema burlándose del peinado del criminal. Mientras tanto, el juez observaba desde la ventana con una sonrisa satisfecha, sorbiendo su hidromiel. La justicia no era ciega, simplemente era ridículamente teatral y absolutamente sucia. En la época medieval, el adulterio no solo era un escándalo, era un desfile, literalmente. Si te pillaban en una aventura, no solo te enfrentabas a suegros furiosos, también te daban un recorrido con tambor por todo el pueblo. Vestido con una túnica vergonzosa decorada con insultos ingeniosos, el condenado tenía que caminar, o peor aún, bailar junto a un tamborilero, a veces incluso acompañado de toda una banda. Los niños señalaban, las ancianas chismorreaban y alguien inevitablemente lanzaba una col. El objetivo no era el arrepentimiento, sino la humillación con ritmo. Algunas ciudades incluso hacían que las parejas desfilaran juntas, como un reality forzado, el vals del engaño. Mientras tanto, el tamborilero seguía orgulloso el ritmo, soñando tal vez con un ascenso a verdugo oficial del pueblo. Porque en esa época, el talento musical realmente abría puertas. En la gran sala de justicia de la lógica medieval, ¿quién necesita pruebas cuando tienes sospechas? Bienvenidos a la era amigable con la tortura, donde si alguien te miraba raro, podía acabar en un tornillo de hierro. Los interrogatorios eran más como concursos medievales. ¿Confesará antes o después de que le aplastemos los pulgares? Las herramientas populares incluían la bota de hierro, para aplastar pies, los desgarrapechos, autoexplicativo y terrorífico, y los clásicos clavos bajo las uñas. La verdad era opcional, la confesión, obligatoria. ¿Y si la víctima no hablaba? No pasa nada, solo subimos el volumen del dolor. No se trataba de justicia, sino de teatro con gritos de fondo. La corte era básicamente una mazmorra con papeleo, y el juez, usualmente el tipo con mejor cara de póker y el martillo más grande. En la Edad Media, llorar durante tu castigo no era señal de arrepentimiento. Era considerado de mala educación. Sí, si te atrevías a sollozar mientras te azotaban, quemaban o clavaban en público, las autoridades podían interpretarlo como comportamiento desagradecido. Al parecer, los verdaderos criminales debían sufrir en silencio, como invitados educados atragantándose con vino envenenado. Algunas aldeas incluso colocaban carteles: prohibido llorar, gemir o suplicar. Quienes infrinjan esta norma serán castigados más.
Así que imagina al pobre tipo siendo flagelado, intentando aguantar las lágrimas mientras los aldeanos aplauden y las gallinas le picotean los pies. ¿Se le escapaba un sollozo? ¡Pum! Latigazo extra. La justicia no era ciega, simplemente odiaba el ruido. En la justicia medieval, ni los objetos estaban a salvo del castigo. Si el horno de un panadero producía pan demasiado pequeño o con poco peso, todo el horno podía ser destruido públicamente como cómplice del fraude. Imagina una multitud vitoreando mientras los funcionarios del pueblo destrozan un horno de ladrillo con martillos, mientras el panadero llora a su lado. A veces incluso se celebraba un juicio simulado. Para el horno. Este horno conspiró para estafar al pueblo. Veredicto. Culpable. Sentencia. Demolición total. El panadero solía salir con una multa o un rato en el cepo, pero el pobre horno, sin derecho a apelar, sin posibilidad de libertad condicional y definitivamente sin abogado. La ley medieval creía firmemente: si no puedes asustar a las personas, asusta a sus electrodomésticos. Y así cerramos este capítulo de la justicia medieval, un desfile de castigos empapados en sangre, hierro y humillación pública. No se trataba de reforma ni de equidad, se trataba de miedo. Miedo a que te cortaran la mano por robar pan. Miedo a ser asado vivo solo por pensar diferente. Miedo a ser encadenado a una piedra mientras extraños te lanzaban el desayuno de ayer. La justicia era un espectáculo, y los aldeanos, una audiencia entusiasta, masticando manzanas mientras a alguien le rompían los huesos en una rueda. En una época donde el silencio era sospechoso y hasta los hornos podían ser castigados, el único crimen real era que te atraparan. Que duermas bien, querido espectador, y que tu pan nunca pese de menos. Bienvenido al acto final de este circo legal medieval. Tomemos un respiro y recordemos el viaje surrealista que acabamos de sobrevivir. Animales llevados a juicio, escobas quemadas por brujería, personas castigadas por usar la tela equivocada, o peor aún, por bañarse demasiado. Un mundo donde el jabón era sospechoso y el silencio incriminatorio. Hemos atravesado mazmorras de lo absurdo, fosos de locura y leyes tan ridículas que hacen que la burocracia moderna parezca una utopía. Pero oye, si has llegado hasta aquí sin ser arrestado por estornudar durante una procesión sagrada, felicidades, eres más resistente que la mitad del pueblo en aquellos tiempos. Después de todas las leyes bizarras que hemos visto, castigos por tener ranas como mascotas, prohibiciones al jabón y ordenanzas antiescobas, una pregunta resuena a través de la historia como una bisagra chirriante de puerta medieval. ¿Por qué? ¿Por qué la gente creaba reglas tan ridículas? ¿Era miedo? ¿Superstición? ¿Nobles hambrientos de poder buscando un pasatiempo? O tal vez, solo tal vez, porque los humanos a veces son alérgicos a la lógica. Imagina un consejo de hombres con túnicas debatiendo durante horas si ser zurdo es señal de brujería, mientras ignoran la hambruna real afuera. No se trataba solo de justicia, se trataba de control, espectáculo y a veces puro sinsentido disfrazado en pergaminos oficiales. Lo más aterrador, ellos pensaban que todo tenía perfecto sentido. Empiezas a preguntarte, ¿cómo sobrevivieron estas leyes absurdas durante siglos? Fácil. Los que las hacían eran los únicos que podían leerlas. En un mundo donde la alfabetización era un lujo y el conocimiento legal más misterioso que la alquimia, la gente común no tenía ninguna oportunidad. Los nobles y el clero, envueltos en terciopelo y privilegios, gobernaban desde detrás de pergaminos manchados de tinta, mientras los campesinos apenas podían deletrear su propio nombre, si es que tenían uno. Cuestionar una ley era como intentar debatir la gravedad con un yunque cayendo, así que las tonterías prosperaban. Si la ley decía que tu vaca debía pagar impuestos, pagabas. Si tu estornudo ofendía a un obispo, te arrepentías. Bienvenido a la tiranía silenciosa de la ignorancia. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuanto más tiempo existe algo absurdo, más normal empieza a parecer. Como aquella ley medieval que prohibía a las mujeres comer comida picante, porque al parecer despertaba pasiones. Hoy suena ridículo, pero duró generaciones. ¿Por qué? Porque una vez que se escribe una regla,
la gente empieza a aceptarla. Luego la hacen cumplir. Y luego castigan a quienes no la siguen. Antes de que te des cuenta, el absurdo se convierte en tradición. Es la versión medieval de siempre lo hemos hecho así. Así que sí, una ley puede ser una tontería y aún así convertirse en estándar dorado. Prueba de que todo lo que se necesita es tiempo, repetición y una sociedad demasiado cansada o aterrorizada para cuestionarlo. Aquí va un dato curioso. Algunas de esas leyes medievales no murieron exactamente. Simplemente se pusieron ropa moderna y se reinventaron. Tomemos las regulaciones sobre la vestimenta, por ejemplo. En aquella época, los campesinos no podían usar seda, porque al parecer, la tela brillante les daba delirios de grandeza. Hoy, intenta entrar a un club de lujo con sandalias y observa cómo el portero aplica la versión moderna no escrita. ¿Licencias profesionales? Antes necesitabas permiso real para hornear pan. Ahora, necesitas 10 permisos, una verificación de antecedentes y tal vez una muestra de sangre solo para abrir un puesto de tacos. Y ni hablemos de las leyes de género. Siguen vivitas, solo que mejor maquilladas. Resulta que el sinsentido tiene una larga vida útil, si le pones un sello legal. Nos gusta pensar que hemos evolucionado, que dejamos atrás los días en los que se juzgaba a las brujas por su habilidad para nadar o se sentenciaban a los cerdos a muerte. Pero si echas un vistazo a los tribunales actuales o a algunos debates políticos, podrías ver unas cuantas sombras medievales haciendo el moonwalk. Leyes que prohíben bailar en pueblos pequeños. Presente. Requisitos absurdos de licencias para puestos de limonada todavía existen. Y ni hablemos del lenguaje legal enredado que convierte leer un contrato en un acto de hechicería. Sí, pasamos de las antorchas a las tabletas, pero la lógica no siempre recibió la actualización. Es probable que los historiadores del futuro lean nuestras leyes y se pregunten, ¿de verdad castigaban a la gente por alimentar a los sin techo? Sip. Así que antes de reírnos demasiado del pasado, respira hondo y esconde el aeropatín. Algunas de las comedias más trágicas de la historia no se representaron en teatros, sino en salas de juicio. Imagina que te acusen de brujería porque la vaca de tu vecino se tropezó y que el juez lo tome en serio, o que te torturen hasta que confieses haber hablado con el diablo, solo porque hablaste en latín. Estas no eran solo historias oscuras de hadas, eran reales. La justicia medieval a menudo se saltaba las partes sobre pruebas, lógica o incluso sentido común. Muchos fueron condenados por chismes, sueños o la forma de una marca de nacimiento. Estos errores judiciales no fueron simples accidentes, eran sistemáticos, ritualizados y a menudo celebrados como la voluntad de Dios. Si algo nos enseñan, es que el debido proceso, las pruebas y los derechos humanos no son simple burocracia. Son escudos ganados con esfuerzo contra la repetición de la historia, preferiblemente sin antorchas y tridentes. Las leyes absurdas no aparecen de la nada. Son retratos instantáneos del miedo, la cultura y la ignorancia humanas en un momento específico de la historia. Prohibir bañarse porque la gente pensaba que el agua llevaba enfermedades al cuerpo. Castigar a las mujeres por usar ropa colorida, porque aparentemente las telas brillantes atraían demonios. O peor aún, atención. Cada ley ridícula, a su manera torcida, revela las inseguridades de la época. Miedo a lo desconocido, paranoia de rebelión, obsesión por el orden y una fijación poco saludable con la moralidad. Las leyes eran espejos, aunque espejos de feria, que reflejaban no solo quién gobernaba, sino también qué temían. Y al igual que los barberos medievales que creían que sangrar curaba todo, los legisladores realmente pensaban que estaban ayudando. Bueno, ayudando a alguien. Generalmente no al acusado. Así que aunque ahora nos ríamos de estas reglas, en su momento eran cosa seria, mortalmente seria. Lo mejor de mirar hacia atrás y ver leyes ridículas, aprender de ellas, o al menos reírse antes de cometer el mismo error otra vez, pero con un giro moderno. En la Edad Media se prohibía bailar, se castigaba a las brujas y se multaba a la gente por llevar el color equivocado. ¿Y nosotros?
Bueno, multamos a quien se estaciona 1 centímetro fuera de la línea, o prohibimos libros porque alguien, en algún lugar, se sintió ofendido. Progreso, tal vez. Pero la historia es como un profesor sarcástico. Nos muestra lo tontos que fuimos, para que ahora podamos ser un poco menos tontos. Si una sociedad nunca reflexiona sobre sus disparates pasados, corre el riesgo de crear nuevos con mejor gramática. Así que tomemos la locura del pasado no solo como burla, sino como una guía, para que la próxima vez que la arruinemos, al menos sea algo original. La historia del derecho no es solo una línea de tiempo polvorienta de reglas. Es una montaña rusa llena de baches, que va desde el absurdo total hasta un tímido sentido común. Por cada ley ridícula que sentenció a muerte a un cerdo o prohibió el ajo los martes, la humanidad aprendió una lección, generalmente de la manera más dolorosa. Estas locuras, que ahora nos hacen reír, alguna vez fueron tomadas muy en serio, literalmente. Pero cada veredicto absurdo, cada juicio supersticioso, cada ley nacida del miedo o la ignorancia, nos empujó un paso hacia adelante, como si resbaláramos sobre cáscaras de plátano rumbo a la iluminación. ¿Doloroso? Sin duda. ¿Necesario? También. El progreso no siempre lleva toga de sabiduría. A veces tropieza con zapatos de payaso. Y así la historia de la justicia humana se escribe no solo con declaraciones nobles, sino también con errores tan cómicamente horribles que uno solo puede decir, no puede ser en serio. Ahora que hemos atravesado un pantano de leyes medievales ridículas, desde castigar a cerdos hasta prohibir los baños largos, pongamos el foco en el presente. ¿Crees que estamos a salvo ahora? Piénsalo otra vez. Algunas leyes modernas suenan como si hubieran sido redactadas después de una noche especialmente larga en la taberna. En Dinamarca, es ilegal encender un coche si hay alguien debajo. Gracias, capitán evidente. En Florida, las mujeres solteras no pueden lanzarse en paracaídas los domingos. Y ni hablemos de las reglas para cruzar patos en Suiza. Así que, antes de burlarnos demasiado de nuestros antepasados medievales, quizás deberíamos echar un vistazo a nuestros propios libros de leyes. ¿Alguna vez encontraste una ley que te hizo decir, perdón, qué? Compártela en los comentarios. Necesitamos material nuevo para la secuela. Porque si la historia nos ha enseñado algo, es esto. La absurdez es eterna. Y la estupidez, curiosamente persistente. Y aquí estamos, al final de nuestro hilarante y espeluznante viaje por el disparatado mundo de las leyes medievales. Desde brujas juzgadas por flotar hasta escobas consideradas culpables, hemos visto una justicia que nos ha hecho reír, llorar y revisar nuestras propias leyes con desconfianza. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Ahora tienes la certificación legal para poner los ojos en blanco ante lo absurdo de la historia. Pero no cierres el pergamino aún. Hay más relatos de locura, caos y leyes mal pensadas esperando en los archivos. Así que dale like, comparte y suscríbete para acompañarnos la próxima vez que destapemos otra joyita de la historia humana. Porque si no nos reímos del pasado, puede que vuelva con peluca empolvada y nos condene a fregar las mazmorras. Con un ganso, los jueves, solo los jueves.